Vamos entonces a presentar la última conferencia de hoy en la tarde, la conferencia de Robert Auffert de la Universidad de Chile. Entonces nos va a hablar de cocientes suaves de toros complejos por grupos finitos. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Muy bueno el evento. Bueno, el trabajo que quiero hablar hoy día es cociente suave de toros complejos por grupos finitos. Trabajo en conjunto con Giancarlo Lucchini Arteche. Y este es un problema que es bastante elemental en el sentido de las herramientas que usamos para atacarlo. Pero quiero partir mostrando un poco de cuál es la historia detrás del problema, por lo menos la historia desde nuestro punto de vista, cómo llegamos a estudiar este problema, y después a qué nos llevó. Como saben, cualquier buen problema, digamos, abre más preguntas de las que uno puede contestar. Entonces, eso es lo que pasó en este caso. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, primero un poco de historia. Entonces, en 2007, Hisao Yoshihara, matemático japonés, publicó un paper acerca de inmersiones de Galois. ¿Ya? Entonces, inmersiones de Galois son, no voy a entrar en detalle de qué son, pero estudia ciertas situaciones donde uno tiene una inmersión de una variedad proyectiva dentro de un espacio proyectivo. Estudia básicamente ciertas proyecciones lineales a otro espacio proyectivo, tal que al restringir esa proyección lineal a nuestra variedad X, entonces da el cociente por un grupo, da un morfismo de Galois. En particular, dentro de estas variedades que estudia, en el fondo está básicamente estudiando variedades que tienen algún grupo finito de automorfismos con cociente isomorfa a espacio proyectivo. ¿Okay? Y al final de su artículo, él mira el caso de superficies abelianas. Entonces da un montón de ejemplos y caracteriza superficies abelianas con grupos finitos que fijan el origen tal que el cociente es P2. ¿Okay? Entonces da las matrices, en el fondo la representación analítica del automorfismo, da las matrices periodo, da todo. Desafortunadamente hay un par de problemas con su demostración, voy a hablar un poco más de eso después, pero el resultado que obtuvo finalmente era correcto. Nosotros después demostramos usando otros métodos que era correcto, pero había un par de problemas más o menos sutiles que voy a hablar después. ¿Okay? No sé por qué no me deja avanzar. Ahí sí. Ok, entonces en 2017, de años después, yo tomé su artículo y estudié esta situación de inmersiones de Galois, pero lo estudié para variedad abeliana en general. Entonces, lo que probé en ese artículo es que si A es una variedad abeliana y uno tiene un grupo finito que fija el origen, eso es importante, y con cociente P a la n, entonces A es isógeno a un autoproducto de una curva elíptica. ¿Okay? También en ese paper hay dos familias de ejemplos, que llamamos ejemplo A y B, dos familias de ejemplos donde uno efectivamente tiene variedades abelianas en cualquier dimensión, con cocientes que son espacio proyectivo. ¿Okay? Voy a mostrar esos dos ejemplos a continuación. Entonces, el ejemplo A es si tomamos una curva elíptica y tomamos un subgrupo, out sub 0 denota los automorfismos de E que fijan el 0. Entonces tomamos un subgrupo no trivial. Entonces tomo el grupo G, que es C a la n semidirecto Sn. Entonces esta actúa en E a la n de manera evidente, C a la n actúa coordenada a coordenada, y Sn permuta las coordenadas. Entonces si uno toma el cociente, entonces queda E módulo C a la n, E módulo C por supuesto que es P1, entonces uno tiene P1 a la n módulo del simétrico, este es el producto simétrico de P1 que es bien sabido que es P a la n. Entonces es un ejemplo para cualquier dimensión. Y el ejemplo B es un poco más interesante, que si tomamos una curva elíptica, Sn más 1 actúa en E a la n más 1, y esa acción se puede restringir a este hiperplano, entre comillas, en E a la n más 1.
y entonces ese n más 1 actúa en el espacio tangente de E a la n, esta identificación de E a la n a través de la representación estándar de ese n. Entonces, por el teorema de Riemann-Roch, no voy a entrar en tanto detalle, pero uno tiene que E a la n, el cociente aquí, uno lo puede identificar con todos los divisores efectivos de grado n más 1 que suman 0. Por Riemann-Roch, ese es el sistema lineal asociado al divisor n más 1 veces el origen, que por Riemann-Roch este es p a la n. Entonces también uno tiene que el cociente es p a la n, y no se encontraron más ejemplos aparte de estos dos. Entonces son dos curiosidades. Y también otra observación es que ambos casos, la parte A quizá un poco menos evidente, pero no es difícil de ver, que en ambos ejemplos la representación analítica, o sea, la representación del grupo en el espacio tangente de la variabiliana es irreducible. Bien. Entonces, este artículo ya nos llevó a plantear varias preguntas. Entonces, primero, ¿habrá más ejemplos que A y B? Es una pregunta natural. Podemos encontrar ejemplos quizá más exóticos de cociente que sea isomorfo a P a la N, por ejemplo. Si el cociente es P a la N, entonces se demostró en ese artículo que por lo menos A tiene que ser isógeno a E a la N. ¿Será cierto que es isomorfo a E a la N? Pregunta 3, ¿existirán variedades jacobianas con cociente isomorfo a P a la N? Esta es una pregunta ya más interesante, porque si uno tiene una jacobiana con cociente P a la N, entonces es isógeno a un autoproducto de curvas elípticas, y hay un problema bien famoso de Ekedal-Isser, que pregunta si hay jacobiana de género arbitrariamente grande, de dimensión arbitrariamente grande, que se descomponen como producto de curvas elípticas. Entonces a lo mejor uno puede encontrar jacobianas que tienen cociente isomorfo a P a la N y atacar el problema por ahí. Y pregunta 4, en general uno podría generalizar este problema y preguntarse qué pasa en general de cocientes suaves de variabilidad. Ya no pedir que el cociente sea espacio proyectivo, sino que pedir suavidad simplemente. ¿Okay? Son distintas direcciones que uno puede tomar. Bueno, básicamente logramos contestar todas estas preguntas en lo que viene. No voy a mencionar nada de la pregunta 3 en esta charla, así que si alguien está interesado puede preguntar después y puedo decir exactamente lo que pasa. Ok, entonces el objetivo, digamos, era entonces estudiar, digamos, este es el objetivo más general, estudiar cocientes suaves de variabilianas por grupos finitos que fijan el origen en primer lugar. Entonces, primer teorema, sea A una variabiliana de dimensión n mayor o igual a 3, ya voy a decir lo que pasa en n igual a 2, que fue el caso de Yoshihara, perdón. Entonces n mayor o igual a 3 y sea G un subgrupo finito de los automorfismos de A que fijan el 0, ese es el sub 0 ahí. Entonces tenemos que las siguientes afirmaciones son equivalentes. 1, el cociente es suave y la acción de G en el tangente es irreducible. 2, el cociente es suave del número Picard 1. El cociente es espacio proyectivo. Y 4, esto es lo más sorprendente, 4 tiene que ser ejemplo A o ejemplo B. O sea, no hay más. En particular, si el cociente es P a la N, entonces eso contesta una de las preguntas que está ahí, que efectivamente es isomorfo a un autoproducto de curva elíptica, de hecho. Entonces, claramente, 4 implica 3. Si tenemos ejemplo A o ejemplo B, entonces tenemos cociente P a la N. Y si tenemos que el cociente es P a la N, entonces el cociente es suave del número Picard 1, porque P a la N tiene número Picard 1. Es el rango del Néron-Severi. Entonces eso es trivial. 2 implica 1, no es muy difícil tampoco, requiere un poco trabajo, una quizás media plana de demostración, pero no es nada muy complicado. Y lo interesante es 1 implica 4. Entonces, quiero bosquejar la demostración de 1 implica 4. ¿Por qué? Si tenemos que el cociente es suave y con acción irreducible, entonces ¿por qué obtenemos ejemplo A o ejemplo B? Ok, daremos un bosquejo. Entonces, primero, tenemos este teorema de Chevalley-Shepard-Tor, que dice que si tengo un espacio vectorial complejo
y tengo un subgrupo finito de GLB, entonces el cociente es suave en la imagen del origen, si solo si G es un grupo de reflexiones complejas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que G está generado por pseudo reflexiones, que son elementos que punto a punto fijan un hiperplano. Que es un teorema bien clásico, y eso se puede traducir también a nivel de variedades, de que si tengo un grupo actuando en una variedad, uno tiene que, si la variedad es suave, entonces el cociente, la variedad cociente es normal, y uno tiene que, la imagen de un punto es suave en el cociente si, si el estabilizador de ese punto está generado por automorfismos que fijan punto a punto un divisor que pasa por el punto. ¿Okay? Entonces es un análogo en el fondo de esto. Entonces, en particular, si es una variable liana y G es como antes, A módulo G suave, entonces tenemos que la representación analítica, en el fondo, que es el estabilizador en G del origen, es un grupo de reflexiones complejas. Ok. Entonces, eso para nada es suficiente porque en el fondo el hecho de que G sea un grupo de reflexiones complejas quiere decir que la imagen del origen va a ser suave, pero no que la imagen de cualquier punto. Ok, entonces, como está en el caso irreducible, de que G sea irreducible, podemos aprovecharnos de un resultado de Shepard y Todd, donde clasificaron todos los grupos de reflexiones complejas irreducibles en C a la N. ¿Okay? Y obtuvieron la siguiente lista. Primero hay una familia infinita, GMPN, que esta actúa de una manera obvia. En el fondo, esta parte aquí actúa diagonalmente en fondo en C a la N. Y aquí tenemos Sn que permuta los factores, bien parecido al ejemplo A que teníamos antes. Las condiciones técnicas, aquí no voy a mirarlos. Y GM1N es el grupo del ejemplo A cuando M es 2, 3, 4 o 6. ¿Okay? 2, tenemos Sn más 1 actuando, como en el ejemplo B. Y hay 37 grupos esporádicos, que son, no me acuerdo hasta qué dimensión llegan, pero no llegan hasta dimensión muy alta. Entonces, pero son realmente grupos aparte, no pertenecen a esta familia. Entonces, lo que hicimos fue, entonces consideramos A módulo G suave, G también actuando de manera irreducible en la variable liana. Entonces, primero los esporádicos los descartamos usando resultados de Popov, donde él estudia reticulados G invariantes, y usamos computador. Entonces, para cada esporádico, lo que hicimos fue analizar todos los reticulados G invariantes. Después, para cada uno de estos, encontramos algún elemento que tenía estabilizador no generado por pseudo-reflexiones y por lo tanto la imagen en el cociente iba a ser singular. Entonces, ya con eso pudimos descartar los esporádicos. Para GMPN, pudimos probar que M tiene que ser 2, 3, 4 o 6, básicamente porque uno puede demostrar que tiene que haber alguna curva elíptica, y jugando un poco con eso, uno sabe que los únicos órdenes de automorfismo en una curva elíptica son 2, 3, 4 o 6, que si fijan el origen. Construimos una isogenia G equivariante de un autoproducto en una curva elíptica A, donde G actúa en E a la N de la manera evidente, de la manera que, por lo menos en C a la N, en el cubrimiento universal, actúa de manera evidente. Pudimos probar que si P no es 1, entonces hay un elemento cuyo estabilizador no está generado por pseudo reflexiones. Y entonces obtenemos que por lo menos el grupo tiene que ser el mismo grupo del ejemplo A o el ejemplo B. Y después, en esos dos casos, pudimos probar que el Kerr, esta isogenia que construimos, tiene que ser 0, y por lo tanto F es un isomorfismo G equivariante, y ya está listo. Entonces, bien calculístico en el fondo. El caso n igual 2 fue un poco distinto. De hecho, en nuestro artículo, donde demostramos para n mayor o igual a 3, los métodos, había un punto donde no pudimos aplicar los métodos a n igual 2. Entonces, esto fue resuelto por Pablo Quesada en su tesis magíster.
y se tienen exactamente los mismos ejemplos, A y B, pero apareció un ejemplo C también. Entonces, que este grupo bien particular que actúa en un autoproducto de, es la curva elíptica que tiene multiplicación por I. ¿Okay? Y el cociente también da P2. Entonces, cabe muy bien dentro del enunciado del otro teorema. ¿Okay? Y aunque había algunos errores en el artículo de Yoshihara, su resultado coincide con el nuestro. En verdad debería decir que nuestro resultado coincide con su resultado, pero él vino primero. Pero bueno, es el mismo resultado, pero nosotros usamos un método totalmente distinto. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ya quitamos irreducibilidad? Entonces, claramente yo podría tomar, por ejemplo, productos de dos variables booleanas, uno con ejemplo A, otro con ejemplo B, por ejemplo, y el cociente da un producto de espacio proyectivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si ya no tenemos irreducibilidad? Bueno, si tomamos A0, la componente conexa que contiene el 0 de los puntos fijos de G en A, entonces una subvariable booleana. Y si tomamos P sub G, su subvariable booleana complementaria con respecto a una polarización G invariante cualquiera, ¿okay? Entonces básicamente PG es la subvariedad donde G actúa pero sin la representación trivial. ¿Okay? Entonces demostramos lo siguiente. Primero que en PG, donde no está la representación trivial, entonces tenemos que PG es isomorfo a un producto de variables booleanas y G es isomorfo a un producto de grupos, donde cada G actúa en AI de manera irreducible y tenemos que el cociente es como antes. ¿Okay? Entonces el PG realmente se descompone como un producto de la situación anterior, la situación irreducible. Y en general el cociente A módulo G es una fibración sobre A módulo PG, que A módulo PG es una variable booleana, es isógeno a A0, y entonces el cociente A módulo G es una fibración con fibras que son productos de espacio proyectivo sobre esta variable booleana. Y se entiende bastante bien. Y de hecho, otro alumno nuestro, Gary Martínez, caracterizó estos fibrados en su tesis magíster que defendió ahora en marzo de este año. Entonces, básicamente él mostró para estos fibrados cómo se pegan en el fondo. Este tiene una trivialización etal bastante explícita. Entonces él mostró con qué grupos en el fondo uno pega estas fibras para obtener el fibrado. Entonces, básicamente esto está, yo lo entiendo como que está completa la clasificación. ¿Okay? Bien, entonces estos últimos dos teoremas caracterizan cocientes suaves de variables booleanas por grupos finitos que fijan el origen. Entonces aquí hay dos formas que podemos generalizar. Uno, con un poco más de trabajo, ya haciendo, en verdad, volviendo a revisar nuestra demostración y cambiando un par de cosas, pero nada muy grande, uno puede mostrar que los teoremas siguen siendo ciertos si pedimos toro complejo en vez de variable booleana. ¿Okay? Entonces, un cociente suave de un toro complejo por un grupo que fija el origen, entonces, si la acción es irreducible, entonces tiene que ser el ejemplo A o B en dimensión mayor o igual a 3, o aparece este otro ejemplo en dimensión 2. Entonces, en particular, en el caso irreducible, el toro complejo tiene que ser una variable booleana. Ahora puede aparecer este A0, donde en el caso no irreducible, donde el grupo actúa de manera trivial, y ese no tiene por qué ser una variable booleana, ese puede ser un toro nomás. ¿Okay? Entonces, en general aquí vamos a obtener, los cocientes van a ser fibraciones en producto de espacio proyectivo sobre un toro complejo. ¿Okay? Entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿qué ocurre si sacamos la hipótesis de que G fije el origen? ¿Okay? Entonces, con un poco más de trabajo, uno puede mostrar que no podemos hacer nada. Realmente es un mundo totalmente nuevo, no es un poco más de trabajo. ¿Okay? Nosotros pensamos que iba a ser solamente un poco más de trabajo y realmente abrió a un mundo totalmente nuevo de investigación. ¿Okay? Entonces, el hecho de antes de pedir que fije el origen y ahora quitar eso no es un paso trivial. ¿Okay? Quiero mostrar por qué.
Entonces ahora vamos a considerar la siguiente situación. Entonces, vamos a poner un toro complejo, ahora ya no variabiliano, va a ser un toro complejo de dimensión G. G va a ser un subgrupo finito de los automorfismos de A, que ahora podemos incluir traslaciones o de cualquier automorfismo en el fondo. Vamos a tomar T sub G, el subgrupo de G que consiste de todas las traslaciones de G. Entonces, es elemental demostrar que el grupo de traslaciones puras en G es un subgrupo normal. Y por supuesto que si uno cocienta un toro por un grupo de traslaciones, entonces uno obtiene otro toro por un grupo finito de traslaciones. Entonces uno tiene que A módulo G es isomorfo a A módulo las traslaciones, cocientado por G módulo las traslaciones. Entonces, más aún aquí, entonces A módulo TG es un toro, G módulo TG no contiene traslaciones del cociente A módulo TG. Entonces, desde un principio, si G contiene traslaciones, bueno, podemos cocientar por las traslaciones y ya suponer que no hay traslaciones en el fondo. Entonces, nos cambiamos a otro toro, pero donde G actúa sin traslaciones. Entonces, no perdemos generalidad con pedir que G no contenga traslaciones. Ahora, aquí hay una sutileza, que aquí estaba el error de Yoshihara, que es un error bien sutil, que uno puede demostrar que al cocientar G por sus traslaciones, uno obtiene un cierto subgrupo de automorfismos que sí fijan el origen. Entonces, el error fue pensar que G módulo TG actúa en A módulo TG fijando el origen. Entonces, por eso después Yoshihara caracterizó superficies abelianas donde, claro, caracterizó cocientes suaves de superficie abeliana donde el grupo actúa fijando el origen, pensando que ese era el caso general. Y nosotros también pensamos lo mismo por mucho tiempo hasta que empezaron a aparecer contraejemplos. Y ahora entendemos que no es así de ninguna manera. Y hay bastantes contraejemplos en el fondo. Entonces, no podemos reducirnos al caso cuando fija el origen. Pero sí podemos reducirnos al caso cuando G no contiene ninguna traslación. Ahí no hay problema. Ok, entonces de ahora en adelante vamos a suponer que G no contiene ninguna traslación. Ok, entonces, sea F el subgrupo de G generado por todos los elementos de G que tienen algún punto fijo en A. No tiene por qué fijar el mismo punto, toma el grupo generado por todos los que fijan algo. ¿Okay? Entonces, es trivial ver que F es un subgrupo normal de G. Ok, entonces ahora este es un teorema. Tenemos A y G como antes, entonces G no contiene traslaciones, F es el subgrupo de arriba, y supongamos que A módulo G es suave. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, F fija, hay un punto que es fijado por todos los elementos de F. Eso no es para nada obvio, de ninguna manera. Y aquí usa fuertetemente el hecho de que A módulo G sea suave. Esto no es algo, si pedimos que A módulo G no sea suave, entonces estoy seguro que es falso. Pero esto es algo bien fuerte que no es para nada evidente. Voy a mostrar un bosquejo de esta parte. Segundo, A módulo F, de hecho, es suave. Y en particular, como F fija un punto, entonces podemos trasladar el origen a ese punto. Entonces podemos mirar el caso 2 aquí, A módulo F en el fondo es el mismo caso anterior donde F fija el origen en el fondo. Entonces ya sabemos lo que es A módulo F, es una fibra en producto de espacio proyectivo sobre un toro complejo. Y G módulo F actúa libremente y fielmente en A módulo F. ¿Okay? Entonces, para el número 2, de que A módulo F sea suave, de hecho es bastante simple, porque tenemos que por el punto 3, en el fondo, A módulo F a A módulo G es etal. ¿Ok?
¿Okay? Y entonces, como A módulo G estamos suponiendo que es suave, entonces A módulo F es suave. Ese no es muy interesante. La demostración de 3 es un cálculo fácil, no interesante, no lo quiero ver aquí, no, es cosa de sentarse y hacerlo y sale, es trivial. Pero la parte interesante es realmente el punto 1, de que hay un punto fijado por todos los elementos de F. Entonces eso es lo que voy a mirar aquí, un bosquejo de esta demostración. Entonces primero vamos a hacer lo siguiente, sea F0, entonces F, recuerden que el subgrupo de G generado por todos los elementos que fijan algún punto. Y es ni siquiera ni siquiera el subgrupo generado por los elementos que fijan un punto, sino que el subgrupo generado por los que fijan algún punto. Entonces, tomemos F0, la imagen de F en los automorfismos que fijan el 0 mediante esa aplicación. Esa aplicación tomo sigma y básicamente lo que estoy haciendo es tomar sigma y lo estoy mandando a sigma menos sigma de 0. Uno sabe un teorema en la clase 0 de un curso de toros complejos que si tengo si tengo un morfismo holomorfo de un toro en otro, entonces es la traslación de un homomorfismo. Entonces aquí traslado al origen y obtengo un homomorfismo, obtengo algo que fija el origen. ¿Okay? Entonces, F0 entonces consiste de elementos que fijan el 0. Entonces ahora puedo tomar P sub F0, la subvariabiliana complementaria de los puntos fijos, en el fondo. PF0 en el fondo es la subvariabiliana más grande, donde F0 actúa sin la representación trivial. Noten que tuvimos que trasladar todo para que fijara el 0 para poder hablar de esta subvariabiliana. Si no, en verdad no sale tan limpio esto. ¿Okay? Uno puede demostrar, por el hecho de que G es un grupo de reflexiones complejas, uno puede demostrar que F0 también tiene que ser un grupo de reflexiones complejas, actuando en el espacio tangente de PF0. ¿Okay? Bueno, como apéndice a nuestro artículo, Stephen Griffith, él escribió este resultado y lo demostró. Este es un resultado de grupos de reflexiones complejas. Entonces, si tomo un grupo de reflexiones complejas finito, entonces existe algún elemento tal que no está en ningún subgrupo propio de reflexiones complejas. ¿Okay? Existe un elemento que no está en ningún otro. El grupo de reflexiones complejas más pequeño que lo contiene es todo el grupo. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar, como F0 es un grupo de reflexiones complejas, vamos a tomar G0 en F0, un tal elemento. Entonces, vamos a suponer que G0 no está contenido en ningún subgrupo, ningún subgrupo propio de reflexiones complejas, por supuesto. Entonces, de manera elemental, uno demuestra que G0 no tiene valores propios triviales. Si tuviera algún valor propio trivial, entonces uno puede restringirlo a un cierto subespacio y estaría dentro de un cierto subgrupo de reflexiones complejas. ¿Sí? Entonces, no tiene valores propios triviales. Ok, entonces, este G0 que escogimos está en F0. Bueno, F0 era básicamente tomar F y trasladar para que todo fijara el origen. Entonces G0 tiene que ser el traslado en el fondo de algún elemento de F. Entonces sea G en F tal que su traslado es G0. Como G0 no tiene valor propio trivial, no tiene valor propio 1, entonces 1 menos G0 es invertible y uno demuestra que G tiene que fijar ese punto que está ahí, ese punto P, un punto explícito. ¿Okay? Entonces, tenemos un elemento que no está en ningún subgrupo de reflexiones complejas propio y fija un cierto punto. Entonces, el estabilizador contiene a G, y como A módulo G es suave, sabemos que el estabilizador en P tiene que estar generado por pseudoreflexiones. ¿Okay? En particular, el estabilizador tiene que ser un grupo de reflexiones complejas, pero como G no está contenido en ninguno propio, entonces necesitamos, entonces por la propiedad que tiene G, entonces el estabilizador sub 0, por lo menos trasladando todo al origen, es igual a F0.
¿Okay? Y después trasladando de vuelta, si quieren, uno concluye que el estabilizador es todo F y por lo tanto todo F fija este punto. ¿Okay? En el fondo, módulo del resultado de Steven es bastante elemental la demostración, pero lo que estaba arriba bajo la alfombra son algunas propiedades de grupos de reflexiones complejas. Ok, bien. Entonces, al cambiar el origen, podemos suponer entonces que F fija el 0. Y por lo que dije antes, entonces A módulo F, uno lo puede ver como una fibración sobre A módulo PF. Sobre una cierta variabiliana, A módulo F es una fibración en productos de espacios proyectivos. Ok, entonces, después uno se pregunta entonces, ¿qué es A módulo G? ¿Okay? Porque entendemos A módulo F bastante bien, pero A módulo G ya es, todavía no cabe dentro de lo que hicimos antes. ¿Okay? Entonces, bueno, G módulo F entonces actúa en A módulo PF libremente. ¿Okay? Entonces, recuerden, A módulo F a A módulo PF es una fibración en productos de espacios proyectivos. Y resulta ser que G módulo F actúa en A módulo F, por supuesto, pero también actúa en la base. ¿Okay? Entonces, al tomar cociente, entonces G módulo F realmente es un cociente de este fibrado. ¿Okay? Entonces tenemos el siguiente diagrama que resume un poco la situación que tenemos. Entonces, primero tomamos A, cocientamos por F, que es una fibración aquí en productos de espacios proyectivos. Aquí eso se ve con, sobre un punto tenemos un producto de espacios proyectivos. Aquí actúa G módulo F, que actúa libremente aquí. Recuerden, este es un toro complejo, entonces donde actúa G módulo F libremente. Y al tomar el cociente, este G módulo F no toca las fibras aquí, sino que realmente esto da un cociente de fibrados, de fibraciones, y entonces el cociente de el A módulo G es una cierta fibración en productos de espacios proyectivos sobre esta cosa que está aquí. ¿Okay? Entonces, y esta cosa que está aquí es muy interesante. Eso vamos a hablar en un minuto más. ¿Okay? Entonces, para resumir esto, lo que uno demuestra, primero, A módulo G entonces es un fibrado en productos de espacio proyectivo sobre esta cosa que está aquí. Que esta cosa es A módulo PF es un toro complejo, donde G módulo F actúa libremente. Entonces es un cociente etal de un toro complejo. Entonces, A módulo G es una fibración en producto de espacio proyectivo sobre un cociente etal de un toro complejo, que por supuesto que podría ser un toro complejo también. O sea, G módulo F podría actuar por traslaciones, por ejemplo, ¿ya? Pero no tiene por qué actuar por traslación. Entonces, conclusión, A módulo G es una fibración de productos de espacio proyectivo sobre un cociente etal de un toro complejo. Entonces, cuando llegamos a este resultado estamos contentos. Yo creo que intuíamos quizás que ya no pueden haber tantos cocientes tales de toros complejos. Esto ya estamos llegando al final y estamos muy equivocados. Esto era un mundo más o menos nuevo. Déjeme decir, antes de hablar de cubrimiento, perdón, de cocientes de tales de toros complejos, déjeme hablar un segundo del cubrimiento universal aquí de A módulo G. Entonces, de la demostración, esto no aparece explícitamente en lo que dije antes, pero de la demostración por lo menos uno tiene que A módulo G, entonces es un cociente tal, perdón, es una fibración sobre ese cociente tal de un toro, y es un cociente de un fibrado trivial sobre el A0. Recuerden, el A0 es, en el fondo, es el lugar fijo, en la componente conexa que contiene el 0, de los puntos fijos del F. Entonces aquí tenemos esta fibración trivial y uno tiene que también A módulo G es un cociente de esta fibración trivial. Entonces, como corolario, el cubrimiento universal de A módulo G es C a la N, que es el cubrimiento universal de la 0, plus ciertos espacios proyectivos.
¿Okay? Y hago notar que esto ya era algo conocido por Desmagny, Juan y Peter Nell en 2008. Ellos tienen un artículo bien bonito de manifolds compactos que son cubiertos por un toro. Entonces ellos de hecho están en una situación totalmente distinta, pero ellos estudian manifolds que son imágenes holomorfas de toros. Imágenes, ni siquiera cociente por grupo, nada, imágenes. Entonces estudian por ejemplo, el fibrado canónico, demuestran, por ejemplo, que el anticanónico es semiamplio y cosa que también podemos sacar de nuestra demostración, pero ellos están en un contexto más general. Entonces ellos también mencionan todo esto. Entonces nuestro resultado por lo menos coincide con su resultado. De hecho, ellos demuestran que una imagen homomorfa de un toro complejo, de hecho va a ser un cociente etal de algo así, de una fibración en producto de espacios proyectivos. ¿Okay? Entonces, pero ellos no estaban ni siquiera en el contexto de una acción de grupo. Así que bien interesante el paper, pero muy distinto, por lo menos su origen y las técnicas usadas de nuestro resultado. Ok. Bien, entonces, ahora quiero hablar, por un segundo quiero volver al tema que acabo de mencionar, de cocientes etales de toros complejos. Entonces, básicamente para resumir todo lo que hemos visto hasta acá, si yo tomo un grupo finito actuando en un toro complejo y el cociente es suave, entonces el cociente es una fibración en producto de espacio proyectivo sobre un cociente etal de un toro complejo. Entonces, para entender cociente en general de toros complejos por grupos finitos, es necesario tener algún entendimiento de cocientes etales de toros complejos. ¿Okay? Entonces, un manifold complejo M es, y uso manifold para no usar variedad, que por lo general uno piensa en variedad algebraica en el fondo, es un manifold hiperelíptico generalizado, y uso generalizado también porque manifold hiperelíptico aparece en distintos contextos y son cosas totalmente distintas. Entonces, generalizado creo que esta es la única forma que se usa manifold hiperelíptico generalizado. Entonces, si es el cociente etal de un toro complejo, pero no es un toro complejo. ¿Okay? Porque un toro complejo también, por supuesto, que es un cociente etal de un toro complejo. Entonces, algo que no sea un toro complejo, pero es un cociente etal de un toro complejo. ¿Okay? Entonces, si G es un grupo que actúa libremente sin traslaciones en algún toro complejo de dimensión G, se dice que G es hiperelíptico en dimensión G. ¿Okay? Entonces, que actúe libremente quiere decir que el cociente ya va a ser un cociente etal del toro. ¿Okay? Y para el pedir que no tenga traslaciones, para pedir algún tipo de minimalidad en el fondo. ¿Okay? Entonces, que sea hiperelíptico en dimensión G es que actúa en un toro de dimensión G y libremente. ¿Okay? Interesantemente, esto es donde yo por lo menos era muy ignorante acerca de este tema, que realmente no lo conocía. Si uno no busca manifold hiperelíptico generalizado o algo afín a eso, entonces nosotros por lo menos no encontramos estos artículos. Pero resulta ser que manifolds hiperelípticos realmente han sido bastante estudiados e incluso en los últimos pocos años hay un grupo pequeño que estaba muy interesado en estos temas. ¿Okay? Entonces, quiero hablar un poco de clasificación de los manifolds hiperelípticos generalizados. Entonces, primero, irónicamente en dimensión no hay ninguna curva hiperelíptica, ¿ya? Pero hiperelíptico con la definición anterior de ser un cociente tal por un toro que no es un toro. Ese es claro, porque si yo tomo un cociente tal de un toro de dimensión 1, entonces me va a dar un toro de dimensión 1. Entonces, una curva elíptica no es una curva elíptica generalizada, digamos. Entonces, realmente esto no es interesante en dimensión 1. Dimensión 2, este es un tema muy clásico. Estas son las superficies bielípticas. Entonces, este ya es conocido desde el principio del siglo XX. La historia dice que Enrique y Severi publicaron un paper para ganar un concurso acerca de estas clasificaciones y
yo no conozco bien la historia, seguramente alguien aquí conoce mejor la historia, pero después de retractar el paper, después de hablar con, creo que, no sé si de Francis y después Bañera y de Francis tenían su propia solución. Y bueno, a fin de cuentas estaban caracterizados estos manifold hiperelípticos generalizados desde el principio del siglo XX. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los grupos hiperelípticos que aparecen? Que actúan en el fondo en dimensión 2. Entonces uno puede demostrar que primero tiene que ser cíclico de orden 2, 3, 4, 6, y se conocen explícitamente todas las posibles acciones. Y también cabe destacar que en este caso son todos algebraicos, son todos cocientes de varias abelianas por un grupo. ¿Okay? Entonces, alguien que ha visto algo de superficies me podría reclamar y decir, bueno, yo he visto un toro de dimensión 2 donde hay un cociente etal que no es por un grupo cíclico. Y claro, por supuesto, el tema es que nosotros ya dije que G no debería tener traslaciones. Entonces, por ejemplo, si uno mira en el libro de Bouville y ve, estas son las superficies bielípticas, hay una caracterización de los grupos actuando, y esas sí contienen traslaciones. ¿Okay? Una forma, yo creo que quizá más elegante de escribirlo, pero aquí para hablar de un grupo hiperelíptico en una cierta dimensión estamos suponiendo que no actúa por traslaciones, no hay ninguna traslación pura en el fondo. ¿Okay? Entonces, si uno quita las traslaciones de esa clasificación, entonces uno obtiene que efectivamente el grupo tiene que ser cíclico. ¿Okay? Entonces, 2, 3, 4, 6, uno conoce explícitamente todas las acciones, uno sabe todo. Bien, dimensión 3. Entonces, primero, en los años 70, Uchida y Yoshihara publicaron un paper de grupos de transformaciones afines discontinuas actuando en C3, que en el fondo estudiaron básicamente grupos cristalográficos en C3. Y Lange en 2001 usó eso para caracterizar variedades hiperelípticas. Una variedad hiperelíptica sería entonces un manifold hiperelíptico generalizado, pero algebraico. Entonces usó eso para caracterizar estos en dimensión 3. Y hay un pequeño error en ese paper donde hay una demostración que está incorrecta, que demuestra que D4 no puede actuar cuando en verdad sí actúa. Entonces un pequeño error, pero básicamente él usa los resultados de Uchida y Yoshihara para hacer una caracterización completa. Entonces, después ya, creo que fue publicado el año pasado recién, Catanese y Demleitner. Demleitner fue estudiante de Catanese, me hizo un cursillo hace poco para nosotros de manifolds hiperelípticos. Publicaron la clasificación de threefolds hiperelípticos, donde básicamente tuvieron que agregar la acción de D4 que faltaba. Mostraron que D4 efectivamente actúa, mostraron las posibles acciones y con su resultado uno puede concluir lo siguiente. En dimensión 3, G es hiperelíptico, sí, solamente sí, o es un producto de cíclicos, ¿okay? Y por lo menos D1 o D1 podría ser 1 también, entonces puede ser cíclico G. Y D1 y D2 pertenece a una lista explícita de 16 pares. No lo puse solamente porque se veía terrible en las diapositivas. O G es isomorfa D4. Entonces hay un solo grupo no abeliano actuando en dimensión 3. Y D4 para mí es el grupo diedral de orden 8. Y también en todos los casos, eso fue una de los logros de este paper de Catanese y de Leitner, que no solo caracterizaron mostrando que D4 actúa en dimensión 3, sino que caracterizaron todas las posibles acciones. Entonces, dimensión 3 también está totalmente caracterizado. Dimensión 4, por Demleitner, que esto no está publicado, por correspondencia, bueno, por una charla que dio, de los grupos que son hiperelípticos en dimensión 4, hay 44 abelianos, hay 33 no abelianos. El más grande es Z módulo 2, cruz Z módulo 6, cruz Z módulo 12, de orden 144. Y el más grande no abeliano es S3 cruz Z3, cruz Z6. Y uno conoce todos los grupos, de hecho. Él tiene una lista explícita de
de los 44 abelianos y los 33 no abelianos. Entonces, creo que, le voy a preguntar si esto está publicado, no estoy 100% seguro, pero no sé. Okay, y para dimensión mayor que 4, realmente se sabe bastante poco. Entonces hay harto que hacer. Realmente cuando digo que al pedir que no fije el origen, el grupo, y que eso abra un mundo totalmente nuevo, no es chiste. Realmente esto ya es un mundo totalmente nuevo, abierto a investigación. Y son básicamente Catanese con Demleitner y quizá un par de alemanes y un par de polacos que están trabajando en esto. El grupo es bastante pequeño. Y hay bastante que hacer. Catanese tiene un artículo con, perdón, no me acuerdo el nombre de este segundo, pero tiene un artículo donde estudia, por ejemplo, los espacios de Teichmüller de estas cosas. Entonces ahí uno puede estudiar móduli, por ejemplo, y hay ciertos resultados generales. Nosotros tenemos un alumno, Bruno Aguiló, que él encontró grupos diedrales, por ejemplo, actuando libremente en variables lianas de dimensión arbitrariamente grande, y que es básicamente una generalización del ejemplo que encontró de Meitner con Catanese. Pero realmente en dimensión mayor se sabe bastante poco. Se sabe, por ejemplo, del canónico de manifolds hiperelípticos, el divisor canónico es de torsión, y hay varios problemas interesantes en esa dirección. ¿Okay? Pero conclusión entonces de todo este tema. Cociente suave de toros complejos entonces son fibraciones de producto de espacio proyectivo sobre toros o manifolds hiperelípticos. ¿Okay? Entonces falta bastante para poder caracterizar estos en su generalidad. Porque en particular, yo creo que un punto de partida, yo creo que vale la pena hacer, es empezar, como hay una caracterización de manifolds hiperelípticos en dimensión 2, 3 y 4, entonces empezar ya a caracterizar cociente suave de toros complejos en general en estas dimensiones. Por lo menos donde la base es de dimensión 2, 3 o 4. Pero incluso ahí eso ya se ve como bastante trabajo. Entonces, falta mucho por hacer, pero un problema yo considero por lo menos bastante interesante. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Robert. Agradecemos entonces a Robert. Y entonces tenemos un tiempo para hacer las preguntas de los asistentes. El que quiera hacer preguntas, basta abrir el micrófono. No estoy pendiente al chat, por favor. Yo no veo el chat, por lo menos. Bueno, aprovecho de comentar para los que este tema de equedal y ser también, el cociente cuando, que en el fondo que la variabiliana es isógena, un autoproducto de curvas elípticas. También tengo un artículo donde estudiamos cocientes suaves, donde el grupo fija el origen y también fija una polarización. Y entonces descubrimos que las únicas jacobianas que tienen cociente suave, incluso sin pedir irreducibilidad, pero donde el grupo provenga de un grupo automorfismo de la curva, tiene que ser de género 1, 2 o 3. No hay, para género mayor que 4 ya no hay. Entonces fue un poco decepcionante, pero ya que el récord de cuál es la jacobina más grande que se descompone es de género 1297, esperábamos algo un poco mejor, pero no fue posible. También, Robert, los algoritmos para toros complejos en general es un problema difícil. Digamos. En dimensión 4 ya hay poco escrito. En dimensión 3 hay un trabajo de Lange, Birkenhake, González, donde se clasifican los automorfismos para toros complejos generales. Digamos. Claro. Entonces, dimensión 4 parece que es un problema amplio para todo, de todo punto de vista. Digamos. Sí, de todas maneras.
de todas maneras. Bien, si no hay más preguntas, entonces agradecemos nuevamente a Robert